mientras este está todavía presionando sobre el material. Bueno, la referencia que viene a ser la información que acompaña el valor numérico en una medida, en el caso de la dureza no representa ninguna unidad de medida, ¿no? Básicamente es un símbolo, HA, un símbolo que básicamente identifica el método y las condiciones bajo las cuales se ha realizado la medida. Contra escala short, en este caso es HA. Otros conceptos que podemos revisar, bueno, la dureza es un concepto físico que no se puede cuantificar sin hacer referencia al método, es lo que acabamos de hablar. ¿Existen relaciones empíricas de dureza y otras propiedades? Sí, son empíricas en realidad, no hay una relación directa como en el caso de las propiedades físicas, ¿no? Hay muchos factores de influencia que es lo que vamos a revisar, algunos incluso tal como la velocidad con la cual se aproxima el identador a la muestra, por ejemplo, es una magnitud, ¿no? una magnitud de influencia que también se debe revisar. Bueno, que la dureza nos brinda información suficiente para expresar relaciones con valores numéricos. No es tan exacto como en el caso de las magnitudes físicas, de las cantidades físicas, porque estas, por ejemplo, cumplen básicamente tres condiciones. La primera es que expresan una proporción, usted puede comparar las cantidades, si es mayor o menor, usted puede sumar cantidades de la misma magnitud, por ejemplo, cuando son magnitudes físicas, puede multiplicar, por ejemplo, 10 gramos por 10, son 100 gramos. Pero en el caso de dureza no, usted básicamente puede comparar. Entonces estamos hablando de magnitud escalar. De hecho existen formas de convertir en una escala a otra, ¿no? Pero esto se da bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, entre IRHD y short se da en un intervalo de medida, ¿no? Y de repente solamente eso se da en el caso de caucho. Entonces no es tan simple la conversión de una unidad de otra. Depende mucho de los grupos de materiales y de las condiciones del procesamiento. Bueno, el tema es el alcance de este procedimiento es para lo que es la dureza short A, ¿no? Y ciertamente quien desarrolló esta escala fue Albert Ferdinand Short, como les decía, es un metalurgista. Esto lo desarrolló alrededor de 1920. ¿En qué consiste el durómetro Short? Bueno, básicamente el equipo es como lo ven acá, ¿no? Va a tener una escala, una indicación que puede ser digital, analógica, en este caso es analógico, va a tener un pie compresor, que va a ser una zona que ahorita les voy a explicar, y un identador, que básicamente es un elemento que es utilizado para aplicar una carga durante un ensayo de identación, tiene una forma determinada, ¿no? Puede ser de trompo, de pirámide, y eso está establecido en las normas técnicas, ¿no? Esta definición, por ejemplo, está en el diccionario de la escuela, del diccionario español de ingeniería, no aparece en la RAE. Hay una relación directa, obviamente, entre la profundidad de la identación y la escala Short, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando es 0 grados es que el identador está completamente fuera del durómetro, ¿no? Y cuando está completamente retraído, es decir, se ha posicionado el durómetro en una zona muy dura, y lo retrae completamente, va a marcar la escala máxima, 100. Es totalmente lineal. Este es un detalle del pie compresor. El pie compresor va a ser esta zona que ven acá como un cilindro, el cual tiene un área plana, y del cual sobresale el identador, ¿no? El identador tiene esta forma. Esta es una foto real de nuestro durómetro. Ustedes pueden ver acá más o menos un avance de lo que lo ha aplicado en la medida. Prácticamente se apoya el pie compresor contra la muestra en una zona plana, ¿no? Y se deja que el identador intente penetrar el material, ¿no? Lógicamente, al acercar la muestra contra el identador se hace de manera suave, sin golpear, ¿no? Y la medida se toma en unas ocasiones medida instantánea y en otras se toma pasado un intervalo de tiempo que puede ser 3 segundos, 15 segundos, dependiendo de la norma. Acá hay unos detalles del pie compresor y del identador. Estas medidas están establecidas en la norma técnica de ensayo. Otra característica y una de las más importantes es justamente que en el interior del durómetro el identador está sujeto a un resorte, ¿no? Y este resorte va justamente a presionar el identador contra la muestra durante el ensayo. No tiene una ecuación de ajuste, ¿no? Y esto nos permite incluso saber para qué valor de dureza, ¿no?, corresponde a un determinado valor de fuerza con el cual se está presionando el identador contra la muestra. Cuando usted hace una medida short, ¿no?, se apoya el pie compresor contra la muestra y pasa un tiempo. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una medida inicial muy alta, ¿no?, producto justamente de que existe una fuerza que tiene que vencer una fuerza, digamos, inicial, ¿no?, que es 550 mililitros, en la cual va a vencer la resistencia del material, pero luego el material con un efecto de resiliencia, de recuperación, va a ir empujando de nuevo el identador y esa medida va a ir bajando, ¿no?
Entonces, por eso el tiempo es tan importante. Como usted lo toma 3 segundos, va a ser probablemente diferente así toma la medida a los 15 segundos. Otra cosa que les quiero comentar de la escala Shor es que no es tan fácil encontrar una relación, como les decía, entre las propiedades intrínsecas del material y la forma del orientador o en sí en la escala Shor. Por ejemplo, cuando existe información que he podido verificar en la cual se puede modelar, por ejemplo, si el punzón fuera como un cono trunco, tiene una ecuación diferente si fuera un punzón cilíndrico, y eso es lo que se da durante la medida, se van a dar estas dos condiciones. Felizmente, la misma publicación nos da una salida, nos da una ecuación ya desarrollada en la cual relaciona la medida Shor directamente con la geometría del orientador, con el módulo de Young, ¿no? Con el coeficiente de Poisson y con la longitud penetrada del orientador y todas las demás características, ¿no? De esta información nosotros podemos, por ejemplo, sacar una ecuación un poco más sencilla considerando de que una vez hecha la orientación pase el área del cono trunco ya ustedes ven, tiene una forma cilíndrica, ¿no? Es decir, el área de contacto ya no va a corresponder a un cono, sino se va a volver un punzón cilíndrico. Y esto ocurre a partir de los 30 grados Shor. Entonces, para efectos de simplificar el cálculo, estoy considerando un modelo el cual se debe a partir de ese valor, es de 30 grados Shor por arriba. Entonces ya me evito un poquito desarrollar esta ecuación y tomar en cuenta muchas variables. Además que la mayoría de muestras que nos llegan por lo general están por arriba, están alrededor de 40, 60, 50, casi nunca, muy poco medimos valores tan blandos en el laboratorio. Y de paso, la norma recomienda incluso que para valores inferiores a 20 grados Shor, esta medida ya se pase a otra escala, incluso más, que permita hacer una medida mejor. Entonces tenemos una ecuación ya simplificada que relaciona la fuerza que está de reacción del material con respecto a una característica de la geometría y a la profundidad de medida, ¿no? Esa es la fórmula que vamos a utilizar después para examinar en el modelo de incertidumbre de la medida. Bueno, acá ven ustedes, hay esto lo publica, eso está en la norma de verificación, en la norma de ensayos. Son todas las tolerancias y medidas que debe cumplir el orientador. También existe una masa que se debe aplicar sobre el durómetro cuando se aplica cuando se apoya el pie compresor, también se puede controlar esto. Es tolerancia respecto a la profundidad de la indentación, tolerancia respecto a la calibración del resorte, ¿no? Entonces todo esto es lo que va a corresponder, verificar todo esto es lo que va a corresponder a lo que la norma ha definido como calibración. Bueno, algo más que les puedo comentar acerca de la preparación de la probeta. Nosotros somos una preparación manual. Probablemente hay equipos que puedan hacer esta preparación de manera más eficiente, pero bueno, en nuestro caso hacemos una preparación manual, la cual tratamos de lograr superficies planas en las áreas donde se va a hacer la medida y donde se va a hacer el apoyo, y también debemos lograr que haya paralelismo. Y esto, hacerlo manualmente, es trabajoso. Puede tomar un regular tiempo. Acá ustedes pueden ver cómo se hace una medida. Este es básicamente un soporte rígido en el cual se ha montado el durómetro. Pueden ver acá la masa que les decía, que es la que establece la fuerza con la cual se va a apoyar el pie compresor contra la muestra. Y pueden ver que tiene una plataforma la cual se va a elevar con ayuda de esta volante y va a hacer que el durómetro entre en contacto firme contra la muestra, ¿no? Este es básicamente el sistema que nosotros tenemos. Ahora hay durómetro de mano. Claro, el durómetro de mano no va a asegurar justamente la fuerza con la cual se apoya el pie compresor, y eso también es una magnitud de influencia. Y entre otras cosas, ¿no? Podría ocurrir también que incluso no haya una debida alineamiento. Incluso. Bueno, nosotros, como les decía, ofrecemos este ensayo y también contamos con los bloques patrón de caucho con los cuales podemos hacer una verificación, y también con un instrumento de diseño exclusivo de la misma marca, incluso el durómetro, con el cual podemos hacer el ajuste del resorte del durómetro. Sin embargo, bueno, también les había comentado un poco esto, que son las tolerancias, las normas técnicas de calzado establecen estas especificaciones tanto para los materiales de caucho, y así como para las tapillas, ¿no? Incluso hay ensayos que se evalúan en función al cambio de la dureza, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo de resistencia a los hidrocarburos en los calzados, el cual se evalúa que sometida a la exposición con hidrocarburos, la dureza no varía en más de 10 grados Shor para considerar que la muestra es apta. Bueno, ya entramos a la parte 2, que es el proceso de calibración del durómetro, ¿no? Esto fue publicado en 2018, junto con un conjunto de normas que establecen la mayoría de los procedimientos de medida por orientación. Básicamente, las normas para dureza Shor
son diversas, ¿no? Nosotros trabajamos principalmente con esta, que es la ISO 868. Como pueden ver, el comité Plásticos y Bonitas es el cáncer. La norma que nos manda sin embargo, este de acá solamente presenta la calibración del durómetro como único requisito de aseguramiento dentro de la misma norma de ensayo. En cambio, esta norma que hace el mismo procedimiento, solamente que el alcance le dice que es para caucho. Bueno, esta norma sí nos dice que para la calibración y verificación debemos usar la ISO 48009. Hay otras normas técnicas también, como les digo, el método es el mismo, varían ciertas condiciones, como por ejemplo el tiempo de constante, etc. Entonces la ISO 48-4, que es la norma que les estaba comentando, establece en el apartado 10.1 respecto a la calibración, ¿no? Dice: el instrumento puede ser calibrado regularmente usando instrumentos adecuados para medir fuerza, profundidad e indentación y geometría del indentador de acuerdo a la norma ISO 48-9. En realidad, al final nos damos cuenta que es una verificación, ¿no? Porque, bueno, si va a hacerse una calibración se debería contar con materiales de referencia o de repente con un patrón, ¿no?, de dureza, ¿no? Pero en este caso el método ISO 48-4, la ISO 48-9 establece como calibración esta evaluación de la conformidad del instrumento, ¿no? Y también menciona que para la verificación se utilizan bloques de caucho, ¿no?, que es lo que también contamos. La ISO 48-9 tiene el alcance de la calibración y verificación de durómetros tanto para la escala Shor A, D, AE, AO, AM y otros más que son como el HD, etc., ¿no? Son otras medidas de dureza. La calibración tiene que ser hecha entre 18 y 25 grados, ¿no? Establece los requerimientos metrológicos, que es la tabla que les presenté hace un rato, que tiene que ver con las tolerancias de la geometría del identificador. Y luego recomienda qué instrumentos se deben utilizar para la calibración de estas magnitudes que les comentaba. Por ejemplo, para la geometría del identificador, por ejemplo, recomienda principalmente un microscopio o un proyector de ángulos. Para la geometría del pie compresor, ¿no?, que es esta zona cilíndrica, bueno, recomienda el uso de un PRI. Para la profundidad de indentación, ¿no?, que es decir, medir la extensión del identador respecto a la escala Shor, ¿no? Bueno, ahí menciona de que se debería utilizar, por ejemplo, un elemento que pueda comprimir y medir esa extensión en todo el rango, de 0 a 2,5 milímetros, que es el rango de trabajo de ese identador, y que se puede contar con instrumentos, por ejemplo, con un micrómetro, ¿no? Pero alternativamente dice que el desplazamiento del identador se puede dar de manera escalonada comparándolo con distancias conocidas, ¿no? Y que esta debe ser hecha por lo menos en 4 puntos, ¿no?, incluyendo el valor 0 y el valor 5. Esto es que me apoyo justamente para el procedimiento. Vamos a hacerlo de esta manera, con valores escalonados. También habla acerca de la fuerza del pie compresor contra la muestra. En este caso solamente recomienda que se verifique en el caso de cierto tipo de dureza que no es la Shor A. Y para la fuerza del resorte, igual establece que puede ser utilizado un instrumento, un dispositivo, el cual debe tener un rango de 0,9 newtons, ¿no?, donde se pueda colocar el instrumento, el durómetro, y se pueda realizar un desplazamiento del durómetro, ¿no? Y se deben realizar 10 valores, dice, ¿no?, de manera también escalonada, pero la norma permite que por lo menos se puedan hacer 3, recomiendo. En el mismo punto, la norma dice que se puede usar una balanza, y que para ese caso básicamente hagamos la conversión de valores de masa a fuerza utilizando una ecuación muy simplificada, ¿no?, que es la masa por la gravedad. Para esto el valor de gravedad puede ser el valor de gravedad que recomienda la norma, o en el caso nuestro hemos usado un valor de gravedad local desarrollado por una publicación en Turing que ya es bastante conocida. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la norma técnica, eso es en cuanto al procedimiento como lo establece la ISO 48-9. Ahora les voy a presentar un poco cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces vamos a verificar esto, cómo lo hemos hecho, ¿no? La primera parte es la geometría del identador y del pie compresor. Esto realmente son medidas que de momento no podemos hacer. De hecho, pueden ser hechas con un microscopio de metrología, un proyector de ángulos. En caso no se cuenta con estos elementos, bueno, se podría mandar a calibrar, ¿no? Realmente acá nos hace este servicio. Nosotros mandamos nuestro durómetro y ellos hacen la verificación de estas tolerancias. Entonces, por ese lado no vamos a aplicar nosotros por ahora. Como les decía, se usa un microscopio de metrología. Para la verificación de la profundidad de indentación. Para este caso, entonces, yo les decía, la norma indica que se pueden hacer valores fijos, escalones fijos, y tomar la lectura de la escala Shor para verificar esas tolerancias. Pero nosotros lo vamos a hacer con ayuda de, justamente esos pasos fijos los vamos a desarrollar de esta manera. Para la medida de 0 grados, y para la medida de 100 grados, que básicamente corresponde a introducir el identador completamente en el durómetro, vamos a usar una pieza de vidrio templado, plana. Ahora, sobre esa pieza hacemos una medida y vamos a introducir completamente el identador
al ras del pie compresor, y en ese punto debemos tomar el valor de 100. Para las medidas siguientes que vamos a ver, vamos a usar bloques plano paralelos. Y estos bloques plano paralelos, estamos pidiendo que una clase 2 o mejor es suficiente. Vamos a hacerlo igual, colocando la pieza de vidrio, sobre la cual se va a apoyar el evidentador, y vamos a hacer una especie de escalón con el bloque plano paralelo, sobre el cual se va a apoyar el pie compresor. Entonces lo que vamos a conseguir es esto, ¿no? Vamos a conseguir que esta distancia del evidentador se compare con esta distancia del bloque plano paralelo, ¿no? Y va a cumplir esta ecuación, ¿no? En la cual podemos relacionar la longitud del evidentador con una indicación en grado short. Entonces la tolerancia que se expresa en milímetros la vamos a convertir a grado short. Sin embargo, nuestro durómetro, en nuestro caso particular, es que es un durómetro analógico con una división mínima de 1 grado short. Entonces, hemos utilizado un amplificador óptico, ¿no? Y hacemos una subdivisión de esa escala en 4 partes. De tal manera de que la tolerancia que estábamos queriendo verificar de 0,2 milímetros, que equivale a 0,8 grados, es posible verificar con una división mínima de 0,25. Por lo menos casi un tercio, ¿no? También aprovechamos de poder realizar una evaluación del alineamiento del durómetro respecto a la base de apoyo, ¿no? Esta base de apoyo que ustedes ven acá tiene que estar paralela al pie compresor, ¿no? ¿Puede ocurrir un desalineamiento? Sí, entonces tenemos que hacer una verificación. Y para eso usamos un bloque plano paralelo, por ejemplo de 2,5, y hacemos medidas de esta manera, ¿no? Haciéndolo girar alrededor de la aguja. Y vemos qué valores obtenemos, qué desviación mayor obtenemos. Esa medida de desviación es la que vamos también a utilizar en la incertidumbre de la medida. Bueno, la calibración, la verificación del resorte la vamos a hacer con ayuda de esta ecuación que nos brinda también la norma. La norma, por ejemplo, ISO 868 nos muestra este diseño, que es prácticamente una comparación de masas, una balanza, como también dice la ISO 848-9. Pero la ISO 868 también establece el uso de un separador cilíndrico, ¿no? El cual debe tener unas determinadas medidas y una superficie superior convexa donde se apoya el evidentador. Es decir, el evidentador no va a ir directamente contra el plato de la balanza, sino que va a ir apoyado en una especie de separador, ¿no? Eso lo dice la ISO 868, bueno, lo hemos considerado para este procedimiento. Entonces también debemos considerar que la norma, obviamente, para poder hacer rango, tenemos que tener una balanza que cumpla justamente con la tolerancia para el dispositivo que va a verificar, sino también para su alcance, ¿no? Tenemos que lograr llegar hasta 8 newtons. Entonces, justamente la balanza que estamos utilizando es esta. Una balanza digital, estas que le llaman graneras, recién me enteré hace poco. Y lo bueno es que es una balanza pequeña que se va a colocar justo en la zona donde se coloca la muestra. O sea, tal cual una muestra se va a poder colocar esta balanza. Esta balanza tiene un alcance de 1000 gramos, una exactitud de 0,2 gramos, lo cual es equivalente, como pueden ver, la exactitud que se exige es de 0,4 gramos, eso es menor, y unas dimensiones bastante pequeñas, las cuales nos va a permitir poder colocar como si fuera una probeta. Ahora, otra condición es, como decía, ¿no? Tiene que tener parte de un dispositivo que mida la fuerza o un elemento que le permita hacer el desplazamiento del durómetro. Nosotros en el CITECAL contamos con un área de diseño y tenemos incluso a nuestra disposición una impresora 3D, entonces ha sido bastante bueno poder contar con esto porque la idea original que se tuvo fue utilizar una pinza Hoffman, que es este elemento que ven acá, que se usa para morder mangueras, por ejemplo, en los laboratorios, y una bisagra. Y de hecho así lo probamos inicialmente, ¿no? Luego este diseño lo mandamos, el área de diseño nos lo pude imprimir y pueden ver que queda muy bien. Es básicamente un principio de una gata mecánica, ¿no? O sea, usted gira este elemento y esto va a ir subiendo. Y eso nos va a permitir poder hacer la verificación, porque miren, nuestro soporte ciertamente tiene un área donde yo puedo colocar ese elemento, ¿no? Y va a poder justamente empujar la pesa, ¿no? La pesa la puede ir sostener y la puede ir hacer que el durómetro vaya descendiendo poco a poco. Entonces esto, por ejemplo, es una solución simple y económica, porque incluso, como les puedo decir, este elemento no tiene que ser necesariamente impreso en 3D, lo hemos hecho, se ve muy bien. Pero inicialmente lo hicimos incluso con una bisagra y con la pinza tal cual y un accesorio que hicimos con acrílico, ¿no? Acá incluso está la bisagra original, pero miren, esto ya lo está cuando estuvo impreso en 3D, ¿no? Incluso podíamos verificar que mediante este control podíamos levantar un peso de 1 kilogramo aproximadamente y con una precisión de ascenso y descenso de 0,05 milímetros, ¿no?
Un elemento muy simple en realidad que nos ha permitido hacer este procedimiento. Bueno, la norma dice justamente de que se puede utilizar una balanza y que para ello vamos a usar una aproximación a la fuerza de referencia a partir de la masa por la gravedad. La masa será la lectura de la balanza y la gravedad, en este caso estamos considerando la gravedad local, calculada a partir de la latitud, longitud y la altura. Esto está establecido en una publicación de Eictulin de la IML, la cual está cita en la diapositiva. Tenemos la gravedad local entonces. Bueno, ahora vamos a empezar con el desarrollo del procedimiento. Ya les he expuesto lo que corresponde a la aplicación del procedimiento y ahora nuestros cálculos, ¿no? Primero, para el modelo de la altura esperada, básicamente va a ser la altura esperada para una indicación de dureza menos una referencia que es la que vamos a medir con un bloque plano paralelo. Entonces nuestro modelo de incertidumbre va a ser bastante simple, ¿no? La altura esperada va a tener que ver obviamente con la indicación. Tenemos que calcular una incertidumbre de la indicación y va a estar asociada a un coeficiente de sensibilidad. Y también vamos a tener una altura de referencia, la cual está asociado con los bloques planos paralelos. Tenemos que para la indicación, por ejemplo, tenemos todos esos aportes, que lo vamos a ir explicando, ¿no? Vamos a tener medidas repetidas, por lo tanto vamos a tener un valor promedio representativo y vamos a tener una incertidumbre por el efecto de repetibilidad, vamos a tener un aporte por la división mínima, vamos a tener un aporte por el paralaje, ¿no? Dado que es un instrumento analógico, cuenta con una aguja, la cual está a una distancia de la carátula, que también puede introducir un error, más aún si es que se usa un amplificador óptico. Tenemos también otro aporte del alineamiento, que ya les he explicado, y un aporte de la temperatura, que se ha considerado igual, es un metal, el orientador se puede expandir. Tenemos entonces lo que les estaba explicando, para la indicación, por ejemplo, tenemos el aporte de la perfecta repetibilidad, para la división mínima es este. Para el paralaje, como ustedes comprenderán, primero se necesita obtener una distancia entre la aguja y la carátula y considerar un ángulo máximo de desviación entre digamos, la distancia ideal, la dirección ideal que debe tener el que lee la carátula, ¿no? ¿Cuál es el ángulo máximo que se va a desviar? Entonces puede calcular este error, esta incertidumbre de esta manera, ¿no? Considerando este error que está en el denominador, el numerador, y se divide entre 2 y 3 asumiendo que es una distribución de probabilidad uniforme. Respecto al alineamiento, como les decía, se va a calcular utilizando el error encontrado en esta verificación, ¿no? Igual considerando una distribución de probabilidad uniforme, es decir, se va a dividir entre 2 y 3. Para la temperatura vamos a usar la referencia de la PC014, que es el procedimiento de calibración de comparadores de cuadrantes, ¿no? En la cual establece cómo se hace ese cálculo. Y también vamos a considerar un valor para el alcance máximo, ¿no? Que es 2,5 milímetros, la longitud de la pieza metálica que sería el trabajo. Para la altura de referencia, esto es respecto a la altura a la esperada, ¿no? Es decir, la esperada por una indicación. Ahora, para la altura de la referencia, básicamente es la incertidumbre propia certificada del bloque plano paralelo, dividida entre el factor de expansión, y una incertidumbre igualmente por expansión térmica, ¿no? Que se va a sumar dependiendo del número de bloques que utilicemos. Por ejemplo, en el caso de vamos a tener bloques de 2 milímetros, de medio milímetro, de 1 milímetro, para 2,5 vamos a utilizar 2 bloques, ¿no? Porque es una sumatoria. Bueno, esto es en cuanto al modelo de incertidumbre para la verificación de la profundidad o de la altura del orientador. Para la fuerza, vamos a usar un modelo similar, va a haber una fuerza esperada para una determinada indicación y va a haber una fuerza de referencia, ¿no? El modelo de incertidumbre va a ser este. Igual vamos a usar la indicación que ya hemos calculado, la indicación va a ser la misma tanto para profundidad como para fuerza, no van a tener las mismas componentes de incertidumbre, solo que en este caso obviamente va a haber un coeficiente de sensibilidad distinto, ¿no? Son ecuaciones distintas. Y para la referencia, por ejemplo, vamos a tener ya este modelo que, como decía, es la indicación de la balanza por la gravedad. Entonces la gravedad, también la misma publicación establece cuál es la incertidumbre que tiene esta ecuación, este cálculo de la gravedad local. Y para la indicación de la masa, básicamente va a ser la incertidumbre de la balanza entre su factor de expansión, y hemos considerado un aporte más que es la resolución. Tal vez eso es lo mínimo que estamos considerando para la indicación de la masa de referencia. Entonces, bueno, los coeficientes de sensibilidad salen de la misma fórmula, ¿no? En este caso no se evaluó histéresis, por ejemplo, del resorte, se podría haber hecho una evaluación. Porque, claro, en el caso de la dureza usted tiene
una medida inicial alta y luego esta va a ir bajando, como les decía, en función de cómo va recuperando el material, ¿no? Entonces sería conveniente evaluar la estadística. Bueno, este es el modelo para la incertidumbre de una medida de dureza, ¿no? Básicamente se va a considerar la indicación del durómetro, ¿no? Una corrección, un error probable por efectos del ajuste de resorte. Acá interviene ya la geometría por fin, ¿no? Un efecto de desalineación de la probeta, que no es el mismo que hemos visto de la desalineación del pie compresor, ¿no? Y un efecto del tiempo de lectura. Para la corrección de la fuerza, la incertidumbre asociada es la que ya hemos calculado para la verificación, ¿no? Vamos a considerar la misma. Para la geometría, entonces vamos a usar la ecuación simplificada que les había comentado, la cual básicamente está relacionada con la diferencia entre una altura inicial y la altura para la medida correspondiente. C, que va a ser el diámetro mayor del pie compresor, del identador, perdón. El valor de E, que va a corresponder a un valor de coeficiente de Poisson y a un valor de módulo de Young, ¿no? Y para este análisis, por ejemplo, estamos considerando un valor de dureza y podemos relacionarlo con un valor de módulo de Young, digamos, apoyándonos en alguna publicación. Para el caso del coeficiente de Poisson, estamos considerando un material isotrópico elástico perfectamente incompresible. En este caso el valor máximo que va a cumplir va a ser 0,5. Como dice, dando los valores máximos, ¿no? Para ver cuánto influencia realmente todo esto, ¿no? Para el análisis. Bueno, la altura va a ser justo la considerada para esa medida de dureza que vamos a utilizar para este análisis, y vamos a hacer un valor obviamente mayor a 30 para que pueda ser válida la ecuación anterior. Este es el área de contacto que, como les decía, para valores mayores a 30 va a ser igual a C, por eso es que en la ecuación aparece C, ¿no? Y vamos a utilizar como aporte de incertidumbre la tolerancia justamente para esa medida, ¿no? Dentro de la tabla de tolerancias que les había mostrado está justamente una tolerancia para ese diámetro mayor. Bueno, vamos a utilizar ese valor, la mitad de ese valor como aporte de incertidumbre o posible variación que pueda sufrir. Entonces, bueno, podemos hacer una sumatoria de todos esos aportes, ¿no? Para hallar recién la incertidumbre producto de la geometría del identador, ¿no? Va a ser una sumatoria de ese tipo. Y el coeficiente de Poisson, el coeficiente de sensibilidad asociado va a estar dado justamente por el despeje de la formulante, ¿no? Este de acá, de acá, ¿no? Ahí vamos a despejar el valor para la fuerza. Y luego la vamos a convertir en unidades Short, ¿no? Por la ecuación que hemos visto que convierte relaciona la fuerza con las unidades Short. Para la falta de paralelismo, bueno, esto ya es más fácil de entender en realidad porque básicamente se da porque, como les decía, preparar una probeta para que sea plana es más sencilla que para que ambas caras sean paralelas, ¿no? De hecho esto se va a dar, ¿no? Se va a dar incluso haciendo videos con errores visibles, porque por ejemplo para este cálculo hemos usado un ángulo de medio grado. Y es así como vamos a simular en el cálculo que se ha dado este error para medio grado, y considerando el cálculo de la siguiente manera. Básicamente se obtiene este error a partir de este radio y el ángulo que les acabo de decir. Entonces la ecuación básicamente se va a dar de esta manera, ¿no? La tangente del ángulo por el radio, y ese error dividido entre raíz de 3 considerando una distribución de probabilidad rectangular, ¿no? Uniforme. Para el tiempo de lectura, lo que se hizo es, primeramente necesitamos considerar una tasa de variación que puede sufrir el material cuando usted está haciendo la medida, ¿no? Entonces esto de manera experimental, hemos hecho medidas en varios cauchos, hemos hallado un valor máximo, digamos, de tasa de medida, y hemos establecido como posible tiempo de reacción que pueda demorar el analista medio segundo. Entonces mire, estamos haciendo unas consideraciones bastante gruesas, ¿no? Como aporte de incertidumbre. Entonces vamos a poder analizar todos estos factores, estos tres componentes de incertidumbre. Entonces ahí básicamente ahora vamos a presentar los resultados, ¿no? Ya habiendo hecho los presupuestos, primero para la verificación de profundidad, ¿no? ¿Cuáles son los principales aportes? Los principales aportes vamos a encontrar la resolución, la imperfecta repetibilidad, bueno, y la falta de alineación, es decir, nuestro documento está desalineado en este momento cuando hemos hecho la calibración, no es percibible hasta que no hagamos este análisis, nuestra comprobación, entonces probablemente requiera un ajuste. Vamos a considerarlo esto en el análisis.
Para la verificación de la fuerza,